Buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta actividad académica del capítulo de shock y monitoreo hemodinámico. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Moisés Vidal Lostarnau, el doctor médico intensivista, labora en el Hospital Rebagliati, en la clínica Ricardo Palma y también en la clínica Mesón de Saté, ¿no? Aparte, es conocido porque ha desarrollado bastante la parte de su especialidad en lo que viene a ser el manejo del perioperatorio cardiovascular, el soporte extracorpóreo con ECMO, ELSO, pertenece al ELSO también, y es presidente también del capítulo de terapia intensiva cardiovascular y ECMO de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. El doctor Moisés Vidal esta noche nos va a desarrollar el tema de valoración del ventrículo derecho, importancia de la monitorización. Lo dejamos con el doctor Moisés Vidal para la presentación. Muy buenas noches. ¿Se observa en mi pantalla? Sí, Moisés, se observa muy bien. Ya, agradeciendo la invitación, vamos a hacer esta noche lo que es la valoración del ventrículo izquierdo, importancia de su monitorización. Como bien dijo el doctor Lescano, yo pertenezco al Hospital Rebagliati, es mi hospital de origen y de formación. Los puntos que vamos a tratar en estos 60 minutos van a ser la parte introductoria, algo de fisiología, fisiopatología, evaluación y el manejo. Todo ello para comprender cómo valoramos el ventrículo derecho en el paciente crítico. Algunos aspectos importantes que debemos de tener en cuenta cuando vemos el ventrículo derecho es que existen notables diferencias, tanto en la parte embriológica, la anatomía y la fisiología del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, aunque debemos de tener en cuenta que morfológica y funcionalmente están íntimamente vinculados. Esto es importante. En condiciones normales, ambos ventrículos van a tener el mismo volumen latido, pero el trabajo desarrollado por el ventrículo derecho es la quinta parte del ventrículo izquierdo. ¿Esto por qué? Porque básicamente el ventrículo derecho se acopla a la circulación, a una circulación de baja resistencia y elevada complacencia. Es decir, el ventrículo derecho trabaja en un circuito, es el circuito menor, ¿no? En la parte pulmonar. Por ende, pues las resistencias son muy bajas en la parte pulmonar. Otro punto también que debemos de tener en cuenta es la perfusión coronaria. El corazón izquierdo se perfunde en la diástole, pero el ventrículo derecho en los dos tiempos, en la sístole y en la diástole. ¿Y esto por qué? ¿A qué viene? Porque cuando el ventrículo derecho falla, se dilata, prácticamente va a condicionar más estrés de pared y va a condicionar isquemia. Es muy importante también tener en cuenta eso. La forma del ventrículo derecho. El ventrículo derecho adopta una forma no característica, no es una forma geométrica. El ventrículo derecho es como una semiluna, si uno lo ve desde una vista transversal, como en este caso. Lo abraza el ventrículo. Otras características también del ventrículo derecho es que tiene un tracto de entrada. Tiene un tracto de entrada y un tracto de salida y un ápex. Y en su interior vamos a ver trabéculas. Otra característica, las paredes. Las paredes del ventrículo derecho son delgadas, son distensibles. Y esto condiciona que, ¿por qué? Porque básicamente el ventrículo derecho trabaja aún en el circuito menor de baja resistencia. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo es más grueso, tiene más masa muscular, su desarrollo del ventrículo izquierdo está en base a que tiene que enviar toda la sangre al circuito mayor, que es de alta resistencia. Otros aspectos,
en referente a la contracción también es importante ver. El ventrículo izquierdo, pues si lo comparo con el ventrículo izquierdo tiene una contractilidad longitudinal, circunferencial, torsional, pero el ventrículo derecho básicamente predomina la parte longitudinal. Ambos ventrículos van a compartir una estructura en común, que es el septum interventricular. Y esto le da hasta el 40% de la función sistólica al ventrículo derecho. Es importante también eso. Otra característica también que debemos de tener en cuenta es el efecto del aumento de la sobrecarga en el volumen sistólico. Si lo comparamos con el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Es decir, cuando se incrementa la poscarga en el ventrículo derecho, dramáticamente va a haber una disminución en el volumen stroke, más no tanto en el ventrículo izquierdo. Otra característica cuando valoramos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, cuando vemos la presión, las curvas de presión-volumen, pues el ventrículo derecho, izquierdo es característico, las dos fases, la sístole, la diástole, los tiempos de contracción isovolumétrica, los tiempos de relajación isovolumétrica, el llenado ventricular, el vaciamiento, incluso la forma característica, con presiones altas. La forma que adopta de la curva presión-volumen en el ventrículo derecho es casi un trapezoidal, con picos sistólicos menores que se produce al final de la eyección, ¿no? Pero el volumen se mantiene estacionario, ¿no? El volumen mayor. Otra característica que también debemos de tener en cuenta es cuando valoramos ya la transferencia de energía. Ventrículo arterial. Esto va a producir un cociente de elastancia telediastólica y del ventrículo derecho y una elastancia arterial. Normalmente, pues los picos son altos, son bajos, pero cuando existe un acople ventrículo arterial en la insuficiencia, cuando se presenta una insuficiencia del ventrículo derecho, esto se va a ir incrementando, como se ve acá en el gráfico. Esto ya es una imagen en el que estamos viendo, valorando el ventrículo derecho desde una vista de 4 cámaras. La parte morfológica es como un triángulo que vemos acá. Es como un triángulo. Las dimensiones son menores del ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo. Son casi las 2/3 partes del ventrículo izquierdo. Esto si lo vemos en este plano, pero si lo vemos en un plano ya transversal, como es en este caso, en un eje corto, estoy viendo el ventrículo izquierdo circular y el ventrículo derecho es como una semiluna. Esto le va a dar una característica especial. Cuando el paciente presenta una disfunción del ventrículo derecho, ya sea por sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, el septum interventricular que comparten ambos ventrículos por interdependencia, pues se va a ir desplazando hacia el lado izquierdo y por tanto el ventrículo izquierdo se incrementan las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y prácticamente puede haber mayor hipoperfusión. Entonces es importante tener estas características y estas consideraciones morfológicas. La contracción, como les decía antes, del ventrículo izquierdo es circunferencial, es radial, es torsional. La forma pues es como una bala. El ventrículo derecho es como un triángulo. Las fibras musculares longitudinales son las que predominan, dan este movimiento longitudinal. Esta es una imagen tridimensional del ventrículo derecho en el que estoy viendo, pues que no adopta una forma geométrica que es característica. Por ende, es difícil hacer una aproximación o una valoración
como se hace, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo yo puedo valorar la fracción de eyección adecuadamente en un plano o en dos planos, pero en el ventrículo derecho yo voy a utilizar tridimensional para hacer una valoración de la fracción de eyección en forma exacta, pero voy a tener otros parámetros u otras herramientas que probablemente también me dan una aproximación diagnóstica bastante adecuada, sin necesidad de tener un equipo tan sofisticado. Esto es, básicamente, no lo hago todos los días, pero esto es una imagen de un paciente con una función sistólica del ventrículo derecho normal. Por ejemplo, acá veo que la fracción de eyección está más de 52%, lo normal es 45%, y así. Otra característica es cuando se produce una disfunción del ventrículo derecho, va a constituir un problema muy, muy importante en las áreas críticas. Esto se puede presentar en muchos escenarios. Puede ser pudiera ser que el paciente sea un coronario, podría ser el paciente que sea un paciente solo con sepsis, pudiera ser que el paciente esté con problemas vasculares pulmonares o incluso en el destete. Se ha visto que puede haber disfunción del ventrículo derecho o pacientes con patología respiratoria propia como un síndrome de distrés respiratorio o incluso con el seteo del ventilador mecánico. Se puede afectar el ventrículo derecho. Por lo tanto, debemos de hacer una valoración adecuada. Otra importancia también de valorar el ventrículo derecho es el factor como un factor predictor de sobrevivencia. Se ha visto que cuando el paciente presenta disfunción de ventrículo derecho, tiene mayor riesgo de mortalidad. Estos lo vemos en problemas comunes, por ejemplo, en un síndrome coronario agudo, en la insuficiencia cardíaca izquierda y en otras condiciones no cardiológicas, por ejemplo, asociado a una disfunción miocárdica por sepsis o por problemas de un distrés respiratorio. O, por ejemplo, esta es una revista, un paper que ha sido publicado el año pasado a raíz de los eventos que hemos estado sufriendo por la pandemia, la disfunción del ventrículo derecho asociada con mortalidad en pacientes con coronavirus. Y se vio que el paciente que presentaba disfunción del ventrículo derecho, dilatación más disfunción sistólica del ventrículo derecho, tenía mayor probabilidad de mortalidad. Incluso tenía mayor probabilidad de presentar disfunción renal. Prácticamente eso ya lo conocíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce la disfunción del ventrículo derecho? Prácticamente puede producirse por un incremento repentino de la poscarga o un problema de la contractilidad. El ventrículo derecho se adapta se puede adaptar más fácilmente a cambios de volúmenes, pero no tanto a presión. Por lo tanto, el ventrículo derecho, por la naturaleza o la morfología que tiene, no se adapta muy bien con postcargas muy altas. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué se produce? Se produce una dilatación en primer lugar y esto conlleva por la interdependencia de desplazamiento hacia el lado izquierdo del tabique interventricular, se incrementan las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, afecta la mecánica la diastólica del ventrículo izquierdo y promueve todo esto, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen sistólico, hipoperfusión, etc. Un círculo vicioso. Para resumir esta parte, las etiologías en general, en áreas críticas que podemos ver del ventrículo derecho, pueden tratarse. Miran por fallo de contractibilidad, por sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. Entonces, en la parte de fallo de contractibilidad es prácticamente
el infarto de miocardio, pues, de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, isquemia por, injuria por isquemia o síndromes de reperfusión en la poscardiotomía, que es muy frecuente que vemos. O también en casos no vasculares, por ejemplo, una miocarditis. Y sobrecarga de volumen, pues es ya básicamente eso lo hemos visto por una reanimación muy agresiva, es básicamente una iatrogenia, darle volúmenes sin métodos para ver si el paciente va a tolerar o no va a tolerar una carga de volumen. Puede ser un paciente respondedor o no respondedor, pero y son dos conceptos que ahora se está manejando. Respuesta a volumen y tolerancia a volumen, que es diferente. Otros casos también que puede disfuncionar el ventrículo es en sepsis, en choque séptico o en asistencias ventriculares izquierdas. Cuando un paciente hace se coloca un ECMO, puede también hacer un ECMO o una asistencia puramente del ventrículo izquierdo, puede haber una falla en el lado derecho. Y sobrecarga de presión es el más conocido que nosotros vemos, pues un evento brusco de una tromboembolia pulmonar, el ventrículo derecho puede claudicar súbitamente, producir un shock circulatorio importante, pero otros eventos que también pueden llevar a una disfunción del ventrículo izquierdo es la acidosis, la hipoxia, la hipercapnia o el seteo del ventilador. En esta pandemia hemos visto eso, ¿no? Pacientes con ventilación ultraprotectiva o no protectiva, con presiones de conducción muy altos, presiones plató muy altos, han condicionado, o PIB muy altos, han condicionado disfunción de ventrículo derecho. O también en pacientes con Winning o el distrés en per se. ¿Cómo evaluamos el ventrículo derecho? Ese es un punto que siempre vemos. Primero, ¿cuándo debemos de evaluar? Sospechamos que el paciente tiene una disfunción de... Ahí pues sabemos que hay una clínica de congestión, pero usualmente a veces el paciente está en ventilación mecánica, está sedado y vamos a sospechar de una disfunción de ventrículo derecho probablemente cuando hay mayor requerimiento de oxígeno, hay una inestabilidad o una caída hemodinámica súbita. También puede aparecer disfunción de ventrículo derecho en el proceso de destete o cuando el paciente esté en asincronías, cuando existe hiperinsuflación dinámica, etcétera, que puede afectarse el lado derecho. ¿Y por qué se produce? Básicamente por un incremento de la poscarga. Y esto se va a traducir con dilatación del ventrículo derecho, esto por un fenómeno de interdependencia. Esto va a condicionar que va a haber una dificultad en el llenado del lado izquierdo y una caída del gasto cardíaco. Y todo esto va a condicionar un deterioro hemodinámico y un fracaso. Pues si el paciente está en destete, probablemente eso también puede condicionarlo. Y cuando sospechamos de una disfunción de ventrículo derecho, tenemos herramientas para hacer diagnóstico. Y las herramientas más útiles a la cabecera del paciente son dos: la ecocardiografía y el cateterismo cardíaco derecho. Cateterismo cardíaco derecho es sine qua non para valorar el ventrículo derecho. Y la ecocardiografía. Entonces, ¿cómo valoramos? Pues va a haber alteraciones ecocardiográficas que podemos valorar la función sistólica, la función diastólica. Existen muchos parámetros. En algunos casos el más fácil puede ser valorar el TAPSE, que es la excursión del anillo lateral de la tricúspide, o los cambios fraccionales del ventrículo derecho, o la fracción de eyección, si tenemos una ecocardiografía tridimensional. Y la parte diastólica ya es una valoración un poco más compleja. Eso
vamos a requerir ecografía bidimensional, ecografía con Doppler, estimar los flujos de llenado rápido, los flujos de llenado lento. Vamos a usar Doppler tisular para valorar los movimientos sistólicos y diastólicos de los anillos laterales. También vamos a valorar una forma básica de valorar es mirar el lado derecho, el área del lado derecho y el área del lado izquierdo, esa relación. Usualmente no debe pasar de 0.6. Entonces estamos hablando, valorar rápidamente, podemos valorar que se está produciendo un cor pulmonar agudo. Incluso mirando la vena cava inferior, los diámetros del ventrículo derecho, en forma simple, pues nos pudiera dar una aproximación en cómo está el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando yo voy a valorar el ventrículo izquierdo, voy a tener herramientas. Si hago como por ecocardiografía, pues voy a valorar mirando cómo se mueve el anillo de la tricúspide. Y este anillo de la tricúspide es, como les dije antes, el ventrículo derecho, la contractilidad, la mayor parte son las fibras longitudinales. Y eso hace que el anillo lateral de la tricúspide tenga un movimiento de excursión hacia la punta. Y eso, si pongo un Doppler en modo M, pues voy a ver ese desplazamiento. Y ese desplazamiento se mide en milímetros o centímetros y me da una aproximación de la función sistólica. Y esto es así. El TAPSE se ha correlacionado y se ha estudiado hace años, más de 30 años probablemente, y se correlaciona con la fracción de eyección del ventrículo derecho realizado por medicina nuclear en aquella época. Se dice que si tengo un desplazamiento del anillo de la tricúspide más de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, esto representaría una fracción de eyección de más de 50%. Prácticamente muy simple de realizar. ¿Y cómo lo hago? Pues pongo mi Doppler pulsado, mi caliper a ese nivel del anillo lateral de la tricúspide. Este es el ventrículo izquierdo, este es el anillo lateral, y cuando se mueve en sístole, diástole, va a haber una excursión, un cambio. Eso lo mido, y eso, por ejemplo, en este paciente tiene 24 milímetros. Con seguridad puedo decir que tiene una fracción de eyección adecuada del lado derecho. Otro parámetro que también se usa actualmente, pero es un poco más sofisticado, es el Doppler tisular. ¿Qué es el Doppler tisular? Simplemente mide el movimiento de los tejidos. En este caso, el Doppler se pone similar al TAPSE a nivel del anillo de la tricúspide. Y esto me va a dar un movimiento. Yo veo y mido la velocidad. Y en este caso, pues se dice que es mayor de 10, es normal. Un parámetro que se puede hacer incluso con equipos simples, es valorar el cambio de área fraccional. Es decir, en 4 cámaras voy a ver el ventrículo derecho en telediástole y en telesístole. Y eso hago una relación, y ese es el cambio de área fraccional. Es así, básicamente. Cuando el ventrículo derecho se llena, que es en la fase de la diástole, va a tener un volumen, un área específica. Y cuando expulsa la sangre, este área va a disminuir. A eso lo llaman FAC o cambio de área fraccional. Normalmente debe ser mayor de 35% ese cambio. Por ejemplo, en este paciente 20%. Probablemente la fracción de eyección esté muy disminuido. Y en este paciente con 60% normal. Entonces es una forma de valorar la función sistólica en forma rápida, también en forma cualitativa. Otro parámetro
utilizando Doppler tisular es valorar el TI, que es un índice de performance global. Tanto se mide los tiempos de contracción isovolumétrica, tiempo de relajación isovolumétrica y tiempo de eyección. Es un poco más complejo. Entonces, ¿qué significa finalmente? Cuando los tiempos son más prolongados, significa que hay más, que el ventrículo está más deteriorado. Como en este caso, se dice que normalmente es 0.55 segundos y cuando este es más prolongado tiene una disfunción. Es una aproximación que me da. Otro parámetro para valorar la función sistólica es valorando si el paciente tiene insuficiencia tricuspidia, valorando esa insuficiencia. Y eso se valora con una diferencial que lo llamamos DPDT, o sea, diferencial tiempo, diferencial presión, diferencial tiempo. Y esto es un buen parámetro también porque es precarga independiente. Se dice que es normal mayor de 400. Si yo me voy hacia el lado izquierdo, el valor es mayor, 1200. Y esto incluso el DPDT es muy conocido, sinceramente en los que hacemos cardiología o UCI cardíaca, pues valoramos mucho cuando un paciente tiene una disfunción del ventrículo izquierdo, el DPDT, cuando el paciente tiene insuficiencia mitral, perdón. Pero en el caso del ventrículo derecho, tenemos que tener una insuficiencia tricuspidia. Recuerden que casi el 25% de los pacientes tienen algo de insuficiencia tricuspidia. Un parámetro más avanzado es el strain. ¿Qué significa el strain? Es básicamente la deformación en la sístole y en la diástole, y eso la máquina lo pone en colores rojo, azul, y le pone básicamente un valor negativo. Se dice que un strain menos de 20% o 15% menos es normal. Pero en la parte derecha sí ha sido, en la parte izquierda ha sido valorado adecuadamente, en la parte derecha aún está para validar. Pero es un parámetro también que se puede usar ahí. Un parámetro que sí tiene bastante confiabilidad que se hace es la ecografía o la fracción de eyección. Pero, como les digo, la fracción de eyección, el ventrículo derecho tiene una morfología, no tiene una morfología geométrica como el ventrículo izquierdo, que es como una bala, como un cono, que por la fracción de eyección por Simpson se divide por 20 hemidiscos y aproximadamente con 2 vistas podemos hacer la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Pero en el ventrículo derecho es diferente. Miren la forma del ventrículo derecho es como una semiluna, lo abraza al ventrículo izquierdo, ¿no? Y entonces tenemos que disponer de mayor tecnología. Y esto es la ecografía tridimensional. No todos lo tienen, muchos centros no lo tienen. El que lo tiene, pues sí se correlaciona mucho incluso con la resonancia magnética. Un parámetro para valorar el ventrículo derecho es valorando la vena cava inferior. Yo, si valoro la vena cava inferior, puedo estimar con bastante exactitud cómo están las presiones de la aurícula derecha. Si yo tengo una vena cava inferior mayor de 21, que no se colapsa, probablemente estamos hablando más de 15%, 15 milímetros de mercurio. La presión en la aurícula derecha. Pero si yo veo que es una vena cava inferior pequeña que se colapsa más de 50%, probablemente estamos hablando menos de 0 a 5 milímetros de mercurio. Después hay un tema intermedio pero que me podría ayudar valorando otros parámetros como la vena suprahepática, etc. Para valorar
la función diastólica es un poco más complejo, eso sí, porque voy a valorar con ecografía bidimensional, Doppler pulsado, Doppler tisular, etc. Pero hay muchos parámetros, eso es un poco más avanzado, pero es necesario también valorarlo. Una situación muy importante que debemos de valorar cuando el paciente tiene una disfunción de ventrículo derecho es si el paciente tiene congestión venosa sistémica. Recuerden, ¿cuál es el principio del retorno venoso? El retorno venoso es una presión hacia adelante, la presión sistémica, venosa sistémica media, ¿no? Esa es la presión que va, es la presión de conducción para que la sangre retorne al ventrículo derecho, es la presión sistémica, la presión venosa sistémica, ¿no? Y eso, y la presión hacia atrás es la presión de la aurícula derecha. Y sobre la resistencia, ¿no? Entonces, si yo tengo presiones de la aurícula derecha muy altas, probablemente lo que va a condicionar es que los órganos hacia atrás se van a ir congestionando. ¿Y cuáles son? Hígado, riñones, la parte esplácnica, etc. Entonces, por ecografía hay un protocolo para valorar esta congestión venosa sistémica mirando la vena cava inferior, mirando la vena porta, mirando la vena suprahepática y las venas renales. Una cosa es que un paciente, por ejemplo, hay ciertas situaciones que o paradigmas mal entendidos, probablemente pacientes decían, paciente que tiene tromboembolismo pulmonar, debemos de darle volumen. Y eso, desde la época de residente, lo escuchaba y siempre me sorprendía, porque no es fisiológico. Paciente que tiene infarto de miocárdico, de ventrículo derecho, volumen. Pero el volumen se da si el paciente es respondedor a volumen o tolera la carga de volumen. Entonces, muchos de los pacientes con disfunción de ventrículo derecho producen congestión venosa sistémica. Y eso se ha visto que incrementa mortalidad incluso. ¿Cómo voy a valorar esto? Esta parte venosa. Yo voy a valorar mirando la vena cava inferior. Primero, tengo que tener que mi vena cava inferior esté dilatada. Valoro la vena suprahepática. La vena suprahepática normalmente tiene una morfología. A medida que se produce una congestión, estos flujos van a ir alterándose, tanto de la vena porta, la vena hepática y las venas renales. Este es un esquema del circuito de la circulación arterial y de la circulación venosa. Entonces, cuando existe una falla del lado derecho, ¿qué va a producirse? El retorno venoso va a estar comprometido. ¿Por qué? Porque las presiones hacia atrás, o sea, tenemos una presión hacia adelante, que es la presión sistémica media, y la presión hacia atrás, que es la presión que se genera en la aurícula derecha. Cuando existe una disfunción de ventrículo derecho, va a condicionar que las presiones van a incrementarse acá y va a haber una congestión en todo este lado y tenemos que valorar. Por eso hay este concepto que ya se han dicho, si el paciente tolera o no. Yo puedo ver que mi paciente probablemente con algún método de variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, me diga, el paciente es respondedor, pero tengo que valorar si el paciente va a tolerar la carga de volumen. Si veo que tiene congestión venosa sistémica, no le doy. De principio. Entonces, ¿y cómo voy a valorar? Mirando la vena cava inferior cómo está. Mirando la vena porta. La vena porta, ¿qué es esto? La vena porta es ese flujo, acá lo estoy valorando. Usualmente es un flujo continuo, no es pulsátil.
A medida que este flujo se vuelve más pulsátil, significa que las presiones en la aurícula están incrementándose. Lo mismo pasa en la vena hepática o suprahepática. Cuando la morfología de la vena hepática se vuelve incluso un flujo reverso, las presiones van a estar altas en el atrio derecho. Y también afecta el riñón. El riñón es un órgano encapsulado. Hay un concepto erróneo también que uno darle volumen a un paciente que tiene congestión, eso lo va a condicionar a mayor disfunción renal. Entonces, ¿cómo va a haber algunos cambios en el flujo venoso que me van a expresar que este paciente está yendo a un grado de congestión incluso 3, y eso es contraproducente? Entonces, volviendo al tema, ¿cómo optimizo mi carga de fluidos en un paciente que tiene disfunción cardíaca derecha? Hacer un razonamiento precarga dependiente prácticamente puede ser muy simplista. Lo que tengo que ver es si el paciente, si la respuesta hemodinámica a la carga de volumen es adecuada. Tengo que ver si yo con el volumen voy a agravar la congestión venosa. Si se ha visto que mayor congestión venosa, mayor disfunción renal. Ese es un concepto que tenemos que llevarnos esta noche. Adicional a eso, las presiones centrales, la presión del atrio derecho, entre 8 a 12, debemos de descargar, o sea, debemos de incluso descongestionarlo, porque cuando lo descongestionamos, mejora la interacción interventricular que solamente darle fluidos. Ahora, ¿cómo optimizo y hago un mantenimiento de la presión de perfusión y de la contractilidad? Tengo que usar drogas. El fármaco de elección básicamente de inicio es la noradrenalina. Otro fármaco que puedo usar es dobutamina. La dobutamina en dosis baja, no muy altas, porque me puede producir más arritmia, pero tengo que ver en el contexto de qué paciente estoy tratando. El levosimendan es otra droga, produce un poco de vasodilatación, pero me puede mejorar el acople ventrículo arterial al producir una dilatación a nivel vascular pulmonar, y podría incluso reducir la presión capilar pulmonar. Milrinone no lo tenemos, pero también se puede usar. Entonces, dos cosas en la parte del manejo del paciente con falla de ventrículo derecho: optimizar la precarga, optimizar la contractilidad y después también optimizar la poscarga. Ventilación mecánica. Hay muchos paradigmas. Hace poco estuve en la clínica y me decían de un paciente que había presentado un evento de falla de ventrículo derecho. El cardiólogo le decía que manejen PIP de 5, de 0 incluso, y con presión de conducción alta se estaba manejando. Entonces, ¿qué viene el caso? Cuando tengo una falla de ventrículo derecho, básicamente tengo que planear una estrategia ventilatoria protectiva, porque la estrategia ventilatoria protectiva también es favorable en estos escenarios de disfunción de ventrículo derecho. ¿Qué tengo que hacer? Evitar acidosis respiratoria, hipercapnia, porque se ha visto que a mayor hipercapnia, mayor resistencia vascular sistémica, mayor hipoxia me condiciona también mayor incremento de resistencia vascular pulmonar, ¿no? Un adecuado PIP. Un adecuado PIP significa probablemente entre 8 y 10, dependiendo, ¿no? Dependiendo y valorando cómo se comporta. Pero el paciente puede tener disfunción de ventrículo derecho, pero también puede tener distrés respiratorio.
Entonces tengo que ver, creo que es por paciente. Y a manejar con adecuada sedación, ¿no? Para evitar asincronías, etc. ¿Qué hacer adicional a eso? Soporte mecánico circulatorio. Si bien el balón se puede poner en falla derecha, el balón de contrapulsación intraórtica no mejora el lado, mejora un poco apoya al ventrículo izquierdo, pero lo que sí me puede apoyar es que mejora la perfusión coronaria. Eso podría ayudar en algo. No es. Y el ECMO puede hacer una asistencia biventricular. Ahora, este es un manejo, un algoritmo bastante simple de falla o manejo en falla de ventrículo derecho. ¿Qué hacemos? Confirmar el diagnóstico, valorar la severidad de la falla del ventrículo derecho. Vamos a tener parámetros laboratoriales, parámetros de imágenes, de ecocardiografía, identificar la causa. Es importante que tengo que identificar cuál es la causa que lo ha llevado a la disfunción del ventrículo derecho. Ha sido una causa coronaria, es una causa por un problema de sepsis, o del ventilador mecánico, del distrés respiratorio, etc. Tengo que valorar eso. Si es un problema coronario, pues lo clásico y el manejo de eso. Optimizar la volemia, una volemia adecuada, tengo que descongestionarlo, tengo que usar diuréticos, tengo que restaurar también la presión de perfusión. Y ahí, de plano, el medicamento de primera línea es la noradrenalina para mejorar la presión de perfusión. Hay otros parámetros que incluso algunos decían vasopresina, dosis muy, muy baja, que pudiera ayudar, pero prácticamente eso no es. Mejorar la contractilidad miocárdica, pues podemos adicionar levosimendan, dobutamina, inhibidores de la fosfodiesterasa, amildinone, y lo más avanzado pues es soporte circulatorio mecánico, óxido nítrico, prostaglandinas, es básicamente. Paciente con una disfunción de ventrículo derecho, vemos esta interdependencia del ventrículo, la sobrecarga de presión hace que el septum interventricular se aplane. Entonces, por ende, ¿qué es lo que pasa? El ventrículo izquierdo se desplaza, disminuye el volumen sistólico, se incrementan las presiones telediastólicas en ese lado y baja el gasto cardíaco. Este es un paciente clásico que vemos, es un paciente con tromboembolia pulmonar, vemos la cámara cardíaca derecha dilatada, incluso le supera al ventrículo izquierdo, hay un movimiento del septum interventricular, este movimiento de hiperquinesia apical e hipocinesia medio apical es el síndrome de McConnell en ecografía, que no es característico, que no se presenta en todos, pero perdón, es característico, pero no es frecuente verlo, ¿no? Con una ecografía transesofágica, miren la cámara cardíaca derecha, le supera a la cámara cardíaca izquierda. El área del ventrículo derecho es mayor al área del ventrículo izquierdo, incluso en 1. Acá, tanto la función sistólica como diastólica está comprometida. Esta es una vista para casi long axis view, o sea, 3 cámaras, apical 3 cámaras, pero lo que estoy viendo es un tracto de salida dilatado, bien dilatado. Con eso, mi primera vista ya estoy viendo. Si hago un eje corto, pues veo que usualmente el ventrículo izquierdo tiene es como una circunferencia, es circular. Eso lo llamamos índice de excentricidad, es decir, el diámetro antero, posterior y lateral es 1. En este caso, la sobrecarga de presión hace que lo desplace. Y en este caso, pues es un trombo, ¿no? Un trombo que estamos viendo, está ocluyendo, probablemente ha producido esto,
Otro caso de una dilatación por una... Este es un caso de esta semana de mi hospital. Paciente de 24 años, antecedentes de asma, ingresa por un estado asmático, un asma casi fatal, entró a ventilación mecánica, está con Seborane, hemodinámica con un poco de noradrenalina, y en modos ventilatorios controlado, PIP total 7, así un autopip pero con resistencias altas. En este caso, como protocolo, valorar el ventrículo derecho, y miren cómo vemos. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. El ventrículo derecho mantiene el área, el tamaño del ventrículo derecho es menor que el tamaño del ventrículo izquierdo de la contractibilidad. Esto es 4 cámaras, ventrículo derecho. Paso a una vista, bueno, este es es ecografía tridimensional, pero lo pongo acá, lo hice para que vean, mire, cómo es, si el ventrículo izquierdo es es redondo, septum interventricular se mantiene, y el ventrículo derecho como una semiluna. Es lo mismo, pues, en eje largo, tracto de salida, que no está dilatado, mantiene tracto de salida, raíz de aorta y aurícula izquierda, se mantiene más o menos uno. Ventrículo izquierdo con buena función, mantiene el índice de excentricidad, y el ventrículo derecho. Cuando yo voy a valorar el ventrículo derecho, tengo que hacer una aproximación para que me dé esta figura, como un triángulo. Esto es 4 cámaras y en eje corto, a nivel de los músculos papilares, para valorar el septum interventricular. Si tengo tridimensional, como es mi caso, en este caso estoy viendo ya el ventrículo derecho en diferente, con una sola vista, se ve todos los planos y podemos valorar esto, ¿no? Miren, en eje largo y en eje corto. Y lo que puedo ver es, miren, este es el ventrículo derecho, con una fracción de eyección de 52%, un TAPSE de 20%, un cambio de área fraccional más de 42%, que es normal. Miren, el ventrículo derecho, ¿estamos con tiempo todavía? Sí. La ecografía tridimensional es un parámetro bastante que me va a ayudar bastante, pero si no, también puedo valorar con el cambio de área fraccional en telediástole y en telesístole, y se ve ese cambio. Lo veo ese cambio grande y pequeño, pues prácticamente mirando nomás sin necesidad de hacer muchos cálculos, puedo decir cómo está la función del ventrículo. Poniendo Doppler tisular, puedo ver el movimiento de este anillo, que es la S', acá en este caso pasaba 16, creo, pues normalmente es más de 9.5. O el TAPSE, el TAPSE es un parámetro para ver cómo se mueve este anillo. Mayor de 22, mayor de 20, normal. Y muchos de los pacientes en cuidados intensivos no tengo una buena ventana, y entonces aplico lo que es el subcostal. Miren, en el subcostal estoy viendo el ventrículo derecho como un triángulo. Hígado, ventrículo derecho, aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Vena cava inferior en este paciente. No llega a 2, pero se ve que está un poco dilatado. Veo la suprahepática, también de predominio de flujos, es como una W, predomina el primer flujo. Eso significa que la presión de la aurícula derecha está normal. Un caso de un paciente, 72, 85 años, falla choque circulatorio, falla respiratoria, entubado, y bueno, le hicieron una tomografía y hay un trombo en la rama izquierda y un trombo en poplitea. Y su ecografía, miren cómo está.
Ventrículo derecho dilatado, los diámetros están dilatados, con una insuficiencia tricuspidia. Si tengo insuficiencia tricuspidia y veo vena cava inferior, puedo estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. En este caso, tiene hipertensión pulmonar, 55. Y este es tridimensional. Y que con tridimensional me dice que el TAPSE no es tan bueno, tiene 12, la fracción de eyección es de 34, es decir, tiene una disfunción sistólica. Y vemos que también la vena cava inferior está dilatada, las suprahepáticas están dilatadas. Todo eso, ¿qué me dice? Me dice que el paciente no va a tener una buena tolerancia a fluidos si yo le doy. Si yo le doy más volumen, lo que voy a condicionar es estrés de pared, más isquemia y un círculo vicioso. Otro caso, 72 años, síndrome de distrés respiratorio, está con esos parámetros, con PIB de 12, es una neumonía por COVID, con un DP de 16, un drive impression de 16, que es un poco alto, y vemos que hay una dilatación. Este paciente le hicieron una angiotem y no tenía trombos, ¿no? Pero mire, la hipoxia le produce el ventilador, el DP está un poco prolongado y una dilatación y un aplanamiento del septum interventricular. Miren cómo se ve, cómo el ventrículo derecho le supera al ventrículo izquierdo, dilatado, con una insuficiencia tricuspide. Y con con ecografía tridimensional, miren la forma del ventrículo, grueso, rechoncho. Vemos el tracto de entrada y el tracto de salida, con una fracción de eyección en este caso, de 23 ¿cuánto está? 25% disminuido, un TAPSE, y con un TAPSE adecuado, ¿eh? Y uno puede decir que el TAPSE está bien, pero si uno ve el área, prácticamente no hay cambio. No hay cambio. O sea, no vemos que en la sístole y en la diástole hay una disminución. En este paciente hicimos todo un monitoreo hemodinámico del lado izquierdo, el gasto cardíaco. Por ecocardiografía yo puedo valorar adecuadamente el gasto cardíaco, las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, o sea, la presión capilar pulmonar estimada, por supuesto, en este caso estaba normal, tenía, miren, insuficiencia tricuspidia y más la vena cava inferior dilatada, las suprahepáticas dilatadas y una presión sistólica de la arteria pulmonar de ese paciente, 57%. Y un tiempo de aceleración, esto es un parámetro que también usamos para ver si hay hipertensión o resistencias vasculares pulmonares altas. ¿Esto qué significa? Cuando la sangre sale por el tracto a nivel del anillo de la pulmonar o tracto de salida, normalmente debe haber como un triángulo. O sea, del inicio hasta el pico, el tiempo se ha estimado que debe ser más de 100 milisegundos. Eso es lo normal. Significa que las resistencias vasculares pulmonares, están normales. Pero cuando veo que este pico es el tiempo es corto, menos de 100, menos de 60 o 70, ya digo que debe haber resistencias pulmonares altas. Incluso se ve que algunos tienen un NOC sistólico o notch sistólico. Un caso, paciente con neumonía severa, con PIB de 18, mire, un DP de 15. O sea, eso no significa que con un PIB tan alto me va a producir también disfunción del ventrículo derecho. Y voy al ventrículo derecho. Mire mi vista subcostal. Ventrículo derecho está normal en esa vista. Vena cava inferior, sí, un poco dilatado. Veo que está un poco dilatado. Pues si
Si mi vena cava inferior, como en este caso, tiene 2.3, paso a hacer una valoración de la congestión venosa sistémica. Valoro la vena suprahepática, que es esta. Acá está predominando un poco, mantiene un flujo sistólico, pero hay flujos reversos. Miren, este es como una W. Y la porta mantiene un flujo continuo. Eso significa que las presiones en la aurícula derecha están por lo menos de 10. Y la renal no está discontinuo, está continuo. Entonces, es un paciente que si requiriera volumen, podría tolerar adecuadamente, si es respondedor. La función diastólica en este paciente estuvo bien. Este es otro caso, pero con una falla de ventrículo izquierdo. En realidad es una falla biventricular, pero de predominio el ventrículo izquierdo. Este es un strain. Estos colores que ven rojo y azul es cómo se está deformando la pared del miocárdico. En este caso me da una numeración y eso me da también la función de contractilidad. Pero este paciente tiene una vena cava inferior dilatada. Tiene derrame, tiene atelectasia en este caso. Y miren el flujo de la suprahepática. Prácticamente flujos reversos. Las presiones en la aurícula derecha de este paciente más de 15. Y el flujo de la porta con una pulsatividad bien manifiesta. En este paciente no le voy a dar volumen. Al contrario, tengo que darle diuréticos. Y el flujo de la arteria renal discontinuo. Bueno, con ecografía tridimensional, pues me salía que la fracción de eyección del ventrículo derecho era 20%. Lo normal es más de 45%. TAPSE todavía aceptable, aquí 17. El Doppler tisular igual. Venas hepáticas y suprahepáticas dilatadas. Y en este caso, los flujos de la renal dilatados. Entonces, este paciente no va a tolerar una carga de volumen. Y este es un caso que lo hice con un ecógrafo de mano, con un butterfly, un paciente que le hicieron, es cardiópata, que le hicieron una corrección de la insuficiencia por un procedimiento que se llama MitraClip, que es un procedimiento que actualmente se está haciendo. Y consiste en disminuir el grado de insuficiencia con estos dispositivos. Y miren, este es el dispositivo. El ventrículo izquierdo tiene buena función. A simple vista podría decir que es más de 55%. El ventrículo derecho está un poco dilatado, con un poco de disfunción. Y bueno, hay un residual, pero la vena cava inferior. A este paciente le estaban dando volumen, porque veían que la función del ventrículo izquierdo era bueno, tenía requerimiento de vasopresores, y le estaban dando volumen. Decían que tenía falla de ventrículo derecho y requería volumen. Pero yo le decía, ¿y la tolerancia a volumen? Miren, la vena cava inferior, dilatado. Suprahepáticas, dilatadas. Eso significa que las presiones en la aurícula derecha son altas. TAPSE disminuido, 17, los cardiólogos lo sacaron como 15, creo, pero... Y miren la vena cava inferior, casi 2.6 centímetros. 2.6, dilatado. Eso significa que las presiones de la aurícula derecha estaban más de 15 o 20. Suprahepáticas con un patrón así como sierra, que significa que probablemente muy pulsátil, reversos. La porta también, una congestión venosa muy importante. Incluso las renales se estaban afectando. Y a nivel pulmonar,
líneas B. Y miren esto, le estaban poniendo con le habían seteado el ventilador con espontáneo y con PIB de 5. Y otro caso, para terminar, me falta un minuto para no aburrirlos. También con un ecógrafo, o sea, lo que quiero decirles es que no solamente se puede hacer valoración con equipos muy sofisticados, como que lo puedo tener en el Hospital Revalidati, pero también lo puedo hacer, por ejemplo, con un Butterfly, con un ecógrafo de mano. Miren, este paciente va por un evento coronario, un IMA de cara inferior, dicen, y miren el ventrículo derecho, dilatado. Entonces, antes que entre el cateterismo, ya sabíamos que tenía compromiso del ventrículo derecho. Este paciente, miren, la dilatación del ventrículo derecho, suprahepáticas dilatadas. Miren las suprahepáticas, la vena cava inferior dilatada. Y bueno, terminamos. Bueno, como últimas palabras, cuando yo valoro el ventrículo derecho, tengo que hacer una aproximación. Primero, sospechar que hay una disfunción del ventrículo derecho. Tengo que tener herramientas para monitorizar. Una de las herramientas que me va a ayudar bastante es la ecocardiografía. Otra herramienta es el cateterismo cardíaco derecho. Pero si no tengo cateterismo cardíaco derecho, probablemente la presión venosa central también me ayude. Lo ideal es que tenga cateterismo cardíaco derecho. Un método no invasivo que lo puedo hacer a la cabecera del paciente, la ecocardiografía. Valorar, ver la severidad del cuadro, optimizar mi manejo de volumen, mejorar la contractilidad si requiere y hacer una valoración dinámica, continua del paciente. ¿Por qué es importante valorar el ventrículo derecho? Porque va a incrementar mortalidad. Eso ya lo hemos visto hace años. Ventrículo derecho, pacientes que tienen falla de ventrículo derecho en todos los escenarios, coronarios, no coronarios, incrementa mortalidad. Entonces, creo que eso es lo que debemos de valorar. Podemos tener tecnologías muy sofisticadas para valorar, pero también lo podemos hacer con métodos simples, incluso clínicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moisés Vidal, por la excelente presentación. Vamos a pasar a la discusión. Primeramente, quería más o menos redondear algunos aspectos, ¿no? Para manejar problema o falla en el ventrículo derecho es muy importante entender la fisiología del mismo, como nos ha mostrado el doctor Moisés Vidal. Entender que el ventrículo derecho es un órgano más de capacitancia, tolera mejor volumen y toleran pobremente los incrementos de presión. Es decir, la poscarga del ventrículo derecho es la que determina mucho más el volumen sistólico de este ventrículo derecho que problemas de precarga, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso que cuando evaluemos el ventrículo derecho, empecemos o entendamos que depende mucho de cómo está trabajando también el ventrículo izquierdo, de cómo está la circulación pulmonar hacia el lado venoso, cómo está la circulación pulmonar en los capilares alveolares y cómo se afectan por la ventilación mecánica, cómo está la circulación pulmonar en el lado arterial, porque todos estos van a determinar en mayor o menor medida la resistencia vascular pulmonar, que va a ser uno de los determinantes del aumento de la poscarga al ventrículo derecho y a la performance del mismo, ¿no? Más allá de evaluar el ventrículo derecho per se, ¿no? Que, como lo dijo el doctor Moisés Vidal, se afecta por problemas propios a nivel muscular, como un infarto del ventrículo derecho, como una miocarditis que afecta también al ventrículo derecho, como drogas que pueden afectar el ventrículo derecho, como intoxicación por drogas, o
como depresión, la depresión miocárdica que también puede afectar al ventrículo derecho, ¿no? Además, es cierto, también puede haber un compromiso del ventrículo derecho por una sobrecarga de volumen, ¿no? Generalmente esta sobrecarga de volumen está asociada más a la presencia de shunt de izquierda a derecha, ¿no? Pero también puede ser iatrogénico, ¿no? Que hay que tener cuidado, pero bajo ciertas circunstancias. Y lo otro, nuevamente repetir, no olvidemos el problema de la sobrecarga de presión, en donde ahí tenemos mucho que ver también los médicos intensivistas, porque estamos enfrentando, más allá de algunos casos de hipertensión pulmonar primaria o tipo 1 o tipo 4, como la hipertensión crónica asociada a embolia recurrente, nosotros también estamos relacionados en la UCI con el manejo del paciente que hace hipertensión pulmonar secundaria a la falla del ventrículo izquierdo, ¿no? La tipo 2, como hipertensión pulmonar asociada a patología pulmonar per se, ¿no? Que como la tipo 3, y eventualmente también algunos casos de hipertensión pulmonar asociada a una miscelánea de situaciones, como por ejemplo algunas colagenopatías, ¿no? Entonces, es muy importante entender que esa hipertensión pulmonar en grados moderados a severos va a terminar comprometiendo de manera muy importante el ventrículo derecho y hay que saber distinguir estas hipertensiones pulmonares si son postcapilares, en donde la responsabilidad está hacia el lado venoso pulmonar y hacia el ventrículo izquierdo, o si son precapilares, para poder enfocar el manejo de esta hipertensión pulmonar, reducir la resistencia vascular pulmonar y permitir una mejor performance de un ventrículo derecho que está claudicando o aclaudicado. Entonces es muy importante entender ello también para poder hacer o contestar estas preguntas que están ahora apareciendo en el chat, que si yo voy a interpretar el VEXUS, si yo voy a interpretar la vena cava inferior, tengo que interpretar todo lo que está de manera anterógrada a esta afectación de estos parámetros ecográficos o de estos parámetros de presión, si utilizamos herramientas para medir presiones, ¿no? Para poder entender en sí qué es lo que está pasando con mi paciente y si va a tener o no tolerancia a fluidos, además de la respuesta a fluidos. Ya nos ha mostrado por ahí algún caso donde teníamos una vena cava por más de 20 milímetros y sin embargo el resto de parámetros del VEXUS no estaban significativamente alterados, ¿no? Y el ventrículo derecho ni siquiera estaba dilatado, ¿no? Entonces, son situaciones que hacen de que uno haga una evaluación integral de este problema del ventrículo derecho. Voy a leer la primera pregunta que ha llegado en el chat, ¿no? Que nos pregunta el doctor Villegas, en un paciente cirrótico, ¿cómo evaluar la sobrecarga de vena porta? Yo quiero entender que cómo se interpretaría en el VEXUS la evaluación en la vena porta en un paciente que tiene cirrosis, ¿no? Más o menos es la pregunta que estaba haciendo, doctor Vidal. Entonces, si dejamos de compartir pantalla para poder... Ya, ahora creo que sí. Sí, bueno, es en el paciente con cirrosis hepática, va a haber, o sea, dependiendo del tipo de cirrosis, ¿no? O sea, del grado de cirrosis, si es un child A, B, C, la porta va a haber incluso inversión de ese flujo. Pero no es solamente cuando yo valoro tolerancia a volumen, no voy a valorar solamente en un parámetro un parámetro. Veo ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, cómo están las cavidades, cómo está la aurícula, veo los flujos, como le digo, en un paciente renal va a haber per se cambios en los flujos de la porta, de la suprahepática. Tengo que valorar cómo es. O sea, hay un cambio en los casos muy severos. Lo mismo, por ejemplo, en la insuficiencia tricuspide. En la insuficiencia tricuspide, lo mismo, me puede sobrevalorar incluso
una insuficiencia tricuspide, que el ventrículo derecho que tiene contractilidad adecuada. Por eso tengo que ver cómo está el ventrículo izquierdo, cómo está el pulmón. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo voy a valorar carga de fluidos en un paciente con cirrosis, probablemente voy a tener otros parámetros, ¿no? Voy a ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, los pulmones, probablemente voy a hacer ecografía de pulmón, si hay congestión pulmonar, etcétera, y hacer una valoración más fina, ¿no? Claro, aquí es muy importante entender que tenemos pacientes cirróticos que han desarrollado hipertensión portopulmonar y hay unos pacientes cirróticos que todavía no lo han hecho, ¿no? En el paciente cirrótico que no ha hecho hipertensión portopulmonar va a encontrar, el doctor Moisés Vidal, como cuando ustedes cuando hagan el VESUS, alteraciones en la porta, pero cuando vean la vena cava inferior o cuando vean el ventrículo derecho, no van a encontrar alteraciones significativas que se correlacionen con el hallazgo en la vena porta, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta ello. Y también riñones, ¿no? Pero ustedes van a encontrar una alteración en porta y no van a encontrar mayores alteraciones en los otros parámetros del VEXUS, como ha mencionado el doctor Moisés Vidal. Pero si ya tienen una hipertensión portopulmonar, probablemente ahí sí encuentren algunos hallazgos, pero que son dependientes más de la hipertensión portopulmonar, que afecta a los parámetros que se evalúan en el VEXUS en ese contexto, ¿no? Más o menos tratando de darle respuesta a la pregunta del doctor Villegas, ¿no? El mismo doctor pregunta, en insuficiencia de válvula tricúspide, ¿cómo tratar la insuficiencia del ventrículo derecho? Paciente con insuficiencia de válvula tricúspide, ¿cómo tratar la insuficiencia del ventrículo derecho? Yo creo que la preocupación del doctor Villegas es de que sea una insuficiencia severa de la válvula tricúspide, ¿no? Doctor Vidal. Sí, mire, en la insuficiencia tricuspide severa va a haber alteraciones tanto en la vena cava inferior y en la vena suprahepática. Va a haber cambios, pero probablemente en algunos pacientes, dependiendo, ¿no? Puede tener insuficiencia y la contractilidad está bastante aceptable. Lo que pasa es que no maneja muy adecuadamente, o sea, estos pacientes hacen una especie de congestión venosa. De todas maneras, en el manejo va a ser restricción, usar descongestionantes, ¿no? Acá la pregunta que está haciendo el doctor Villegas es en el caso de que ya haya falla del ventrículo derecho, ¿no? ¿Cómo sería el manejo en ese contexto? ¿No? Claro, ahí igual no. Vamos a tratar de optimizar un poco la precarga, la postcarga, la contractilidad, los fluidos. Similar va a ser, ¿no? Ahora, yo creo que la El preocupación, tema es que a muchos pacientes tienen una gran insuficiencia, una dilatación de toda la base y tienen unas megas aurículas, prácticamente pues su pronóstico es malo, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Igual, no le vamos a dar tanto volumen, no le vamos a congestionar, todo va a tener que ser el manejo va a ser, por ejemplo, si yo quiero manejar con fluidos, ¿qué haría? Tendría que ver cómo está el ventrículo izquierdo, cómo está, tiene falla de ventrículo derecho, pero cómo está la parte pulmonar, si hay congestión pulmonar. claro, aquí es cierto, ¿no? O sea, la preocupación del colega yo trato de entenderla en que probablemente si uno usa inotrópicos en ese contexto va a incrementar mucho más la insuficiencia o el flujo Claro. retrógrado a nivel de la válvula tricúspide. Y obviamente que también la tolerancia a volumen va a hacer que nos
obligue a un monitoreo muchísimo más estricto en ese contexto. Pero quizá lo que yo le podría mencionar al colega que ha hecho la pregunta es que traten de reducir al máximo todos los factores, absolutamente todos los factores que aumenten la resistencia vascular pulmonar. Es decir, traten de bajar con todas las medidas que se puedan la poscarga al ventrículo derecho para favorecer el flujo anterógrado, ¿no? En este paciente. Pues si este paciente tiene hipoxemia, tiene hipercapnia, tiene unas presiones intratorácicas por ventilación mecánica muy elevadas, ¿no? Tiene drogas que aumentan la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Todos estos factores que influyen en la postcarga hay que tratar de resolverlos, ¿no? Y si más allá de ello es un paciente que tiene una hipertensión pulmonar que se puede manejar con vasodilatadores pulmonares, en aquellos en donde no esté contraindicado, también, ¿no? Ayudar a bajar la presión de arteria pulmonar para que mejore el flujo anterógrado, ¿no? Por encima de las otras medidas que se han mencionado. Entonces eso es muy importante. Pero recordar siempre que en el manejo de la hipertensión pulmonar es muy importante hacer el diagnóstico del tipo de hipertensión pulmonar, porque si no cometemos muchas iatrogenias dándoles manejo de hipertensión pulmonar precapilar a pacientes que tienen hipertensión pulmonar postcapilar, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores que a veces se cometen en el manejo del paciente crítico cuando no se tiene el conocimiento exacto o el diagnóstico exacto y la fisiopatología en ese contexto. No sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta más de los colegas que están aquí en el chat. Pueden levantar la mano o pueden escribirla. Un comentario, ¿no? Sobre este caso, nosotros tuvimos un paciente hace poco, ¿no? 58 años que tuvo un evento de un reemplazo de válvula aórtica que hizo un infarto extenso coronaria derecha, quedó con una fracción de eyección de 32%, ¿no? Y la dilatación condicionó que tuviera una insuficiencia tricuspidia, presiones capilares pulmonares altas, 32, una insuficiencia tricuspidia también, moderada, severa. Este paciente empezó a tener falla de BD prácticamente y el manejo, el paciente tenía derrames pleurales, no salía de ventilador, un caso muy, muy complejo que tuvimos más o menos, bueno, ahí tenía falla biventricular, ¿no? Ahí también quisiera añadir a lo que han mencionado, recuerden que el drenaje linfático del pulmón va finalmente hacia la vena cava, ¿no? Si nosotros tenemos un aumento de las presiones en el lado derecho, ¿no? Marcados, vamos a tener, aún con falla del lado derecho, también un edema pulmonar intersticial por un compromiso del drenaje linfático en estos casos a veces, ¿no? Es muy importante también tenerlo en cuenta. Acá está el doctor Abel Astocóndor, que hace también manejo cardíaco. No sé si quiere algún comentario, alguna experiencia, Abel, con respecto a la patología del ventrículo derecho. No sé si me estás escuchando. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Bien, doctor, da la importancia que el manejo del lado derecho es fundamental en un simposio de paros cardíacos. Creo que la PVC ha vuelto a aparecer otra vez en boga y con eso, con el protocolo de Lexus, ha ayudado mucho en el manejo. Doctor, una pregunta, doctor Vidal, con Sí, respecto, sí, te doctor, escucho. ¿Aló, se escucha bien? Sí, sí, por favor. Doctor, con respecto, doctor, por ejemplo, uno mide a veces el gasto cardíaco mediante el Doppler en el radio salida del ventrículo derecho, ¿no? Se mide en ese corto, se aplica en BTI, ¿no?
de ese corte corto para grandes vasos. ¿No tiene utilidad medir este gasto cardíaco, digamos, para estimar, digamos, un gasto cardíaco tipo Swan-Ganz? Claro, sí, incluso es útil hacer el gasto cardíaco por valorando el lado derecho, o sea, gasto cardíaco del ventrículo derecho. Y se mide básicamente tracto de salida, incluso a veces con una vista subcostal. Lo hemos hecho. Dos cosas. El ITB siempre va a ser más, normalmente el ITB está en el lado izquierdo, puede llegar a 20, un promedio de un paciente normal. El ITB en el lado derecho va a ser menor, pero el tracto de salida es mayor. Finalmente, el latido que sale del ventrículo derecho es igual al latido que sale en el lado izquierdo. Entonces, ahí lo que se va a modificar es el tracto de salida. Y no es dos, o sea, es lo más. Siempre el ITB va a estar más bajo, pero el tracto de salida es mayor. Y tiene buena fiabilidad, ¿no? Un paciente con Swan-Ganz, si tiene insuficiencia tricuspidia, probablemente me va a dar un valor erróneo. En este caso, valorando el flujo del tracto de salida con Doppler pulsado, puedo estimar el gasto cardíaco. Y creo que hay varios estudios que se ha hecho y que se correlaciona bastante bien con el lado izquierdo. Más o menos. Sí, sí. Entonces, lo otro que quería, doctor, preguntar es, usted comentó en la charla acerca de cuál tiene efecto mejor para la parte de la poscarga del ventrículo derecho, si la vasopresina o la norepinefrina. Sí, no, lo que Tema pasa de... es que la vasopresina ayuda, no va a producir tanto incremento en la poscarga, la noradrenalina, perdón. El tema es que hay un reporte que decían que se podía usar vasopresina, pero en dosis muy baja. Sinceramente, incluso yo estaba haciendo una revisión, casi nadie lo usa. Salvo que sea un shock refractario, ¿no? Pero ya no va a producir más dosis vasopresoras, va a producir más vasoconstricción, ¿no? Sí, A nivel sistémico. sí, lo que pasa es que a nivel, yo asumo que la pregunta de Abel es en función a la circulación pulmonar, ¿no? Claro, pero va a ser dependiendo de la dosis, ¿no? Sí, pero en la circulación pulmonar hay más efecto de aumento de resistencia y vasoconstricción de la noradrenalina que la vasopresina. Incluso en algunos contextos puede tener cierto grado de vasodilatación la vasopresina, por el tipo de receptores y la concentración de receptores a nivel vascular pulmonar. Pero eso, para poder manejarlo y titularlo, que es una buena alternativa, uno tiene que estar haciendo monitoreo, ¿no? Es decir, si yo tengo un paciente que está con noradrenalina, en donde tengo resistencias vasculares pulmonares elevadas, ¿no? Y yo estoy pensando de que estas resistencias vasculares pulmonares pueden estar potenciadas por la dosis moderadas alta de noradrenalina y le asocio vasopresina, y eso incluso en el contexto de perioperatorio, cardíaca, y veo que al asociar vasopresina comienza a bajar la nora y la resistencia vascular pulmonar comienza a disminuir, quiere decir que estamos obteniendo el objetivo de disminuir la poscarga al ventrículo derecho. ¿Sí? Es más, hay estudios en perioperatorio y cirugía cardíaca en shock vasopléjico, en donde de repente con hipertensión pulmonar la vasopresina tiene una mejor performance que la noradrenalina. Entonces no desestimemos la vasopresina en ese contexto, si valoremos que realmente el efecto que nosotros queremos, que es reducir la resistencia vascular pulmonar, se dé al asociar vasopresina en ese contexto de pacientes que están en un estado de shock y tenemos dosis importantes de noradrenalina. ¿Sí? Y lo hemos hecho y lo hemos visto con el Swan-Ganz, ¿no? Evaluando con el Swan-Ganz, que es el gol estándar de presión, ¿no? Cómo se reduce las presiones
de arteria pulmonar, ¿no? En ese contexto de asociar vasopresina con respecto a noradrenalina. Sí, Entonces, claro. pero hay que demostrarlo, Sí, ¿sí? No a sí, sí. ciegas, hay que demostrarlo, ¿sí? Y creo que nosotros que hacemos también y hemos hecho manejo de perioperatorio y cirugía cardíaca, entendemos que hasta ahora, además de tener un buen ecógrafo y un buen ecografista en perioperatorio y cirugía cardíaca, el Swan-Ganz sigue teniendo en este contexto de falla ventrículo derecho y hipertensión pulmonar un rol muy importantísimo en poder titular las drogas, en poder estimar intervenciones, ¿no? Para poder diferenciar una hipertensión postcapilar de una precapilar, ¿no? El manejo es completamente diferente y si no sabemos diagnosticar esto, vamos a patinar en el manejo de estos pacientes como lo vemos muchas veces, ¿no? Que le están dando sildenafilo a pacientes con hipertensión pulmonar postcapilar, por ejemplo, ¿no? Sí. Increíble, ¿no? O que le están dando prostaglandinas a los pacientes con hipertensión pulmonar postcapilar, ¿no? O sea, por compromiso del lado izquierdo. O sea, que nosotros generamos vasodilatación pulmonar en aquellos pacientes que tienen problema postcapilar, lo que vamos a generar es un mayor flujo sanguíneo y un aumento de la congestión pulmonar, ¿no? Un mayor flujo sanguíneo hacia el lado izquierdo. Hay que tener mucho cuidado de manejar equivocadamente a los pacientes con hipertensión pulmonar como si todos fuesen el mismo caso. Tener mucho cuidado con eso. No sé si hay alguna pregunta adicional. Ha estado muy clara la charla del doctor Moisés Vidal. Creo que... a ver, vamos a ver el chat acá. Sí, Y creo que hay una una pregunta, pregunta ¿no? más, sí, sí. El doctor Villegas, los felicitamos por las preguntas. Los pacientes con ira Creo que es nefrólogo. crónica, Ira, insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria, con insuficiencia de ventrículo derecho, ¿qué recomendaciones diarias para la hemodiálisis 3 veces por semana? En pacientes con, creo que, supongo que se trata de un paciente con enfermedad pulmonar crónica, ¿no? no sé si el doctor Villegas nos puede decir si es enfermedad renal a lo que se refiere o insuficiencia respiratoria. Ah, enfermedad renal crónica. Renal crónica. Entonces, releemos la pregunta. Los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis que tienen falla del ventrículo derecho o insuficiencia del ventrículo derecho, ¿qué recomendaciones daría para hemodiálisis 3 veces por semana? O sea, 3 veces por semana. o sea, yo entiendo, ¿no? ¿Cuáles serían las precauciones que habría que tener con ese paciente que va a ser sometido a diálisis, ¿no? El paciente que ya tiene falla del ventrículo derecho. Sí, sí, sí. Pero, bueno, el tema es dos cosas, ¿no? Hay insuficiencia, dependiendo de qué tipo de insuficiencia estamos hablando. Si es aguda, insuficiencia cardíaca derecha aguda o insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Eso también. Pues si es agudo, pues en agudo estamos hablando del contexto que estamos manejando en cuidados intensivos, ¿no? Que es un paciente nefrópata que hace un evento agudo. Eso somos lo que nosotros manejamos. Cuando es crónico, se supone que es un paciente, eso no lo vamos a ver nosotros, pero básicamente ahí es todo lo que se ha visto, ¿no? O sea, un paciente con hemodiálisis, lo que se hace es valorar cómo están. O sea, lo que quiero decir es que el paciente con falla cardíaca puede presentar muchos eventos durante la diálisis. Eso es el retiro de la precarga, eventos de arritmias. Puede ser contraproducente, ¿no? Pero no sé a qué se refiere, qué precauciones mantener.
Claro, bueno, el paciente con falla ventricular derecha crónica ya se ha, entre comillas, reseteado tanto la estructura como Remodelamiento, ¿no? se ha remodelado y la tolerancia a la presión, a la poscarga también, ¿no? Se ha ido adaptando ya a la poscarga, así que estamos hablando de ese contexto. El tema del ventrículo derecho, que es un ventrículo derecho, si bien es cierto, es mucho más sensible a los aumentos de la poscarga, también cuando está en falla, así como es menos tolerante a los incrementos abruptos de volumen, también es menos tolerante a las disminuciones De la rápidas de precarga. volumen. Entonces, en el proceso de diálisis, creo que hay que tener la necesidad de hacer unas diálisis un poco más prolongadas, con menos flujo, que no le retiren mucho flujo rápidamente hacia el ventrículo derecho, porque puede hacer colapso hemodinámico. Por ahí creo que va la pregunta del colega, que hay que tratar de ser un poco más estables y con menos flujo a las diálisis en este grupo de pacientes en la fase aguda, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque si no van a ir a colapso hemodinámico casi garantizado, ¿no? Muy bien, pues ahí está agradeciendo la respuesta del doctor Villegas. No sé si hay alguna otra pregunta más. Es un tema muy interesante y que para los que hacemos medicina crítica, dentro y fuera del ambiente del perioperatorio cardiovascular, es muy importante entender toda la fisiología, la evaluación, el monitoreo no invasivo con el ecógrafo, invasivo con el catéter pulmonar y las medidas de intervención para tratar de mejorar la condición hemodinámica del paciente que tiene compromiso del ventrículo derecho, ¿no? Hay otros conceptos más que se manejan ya cuando hablemos en otra charla sobre el monitoreo con el catéter de arteria pulmonar, ¿no? Para complementar esta charla, esta excelente charla que ha hecho el doctor Moisés Vidal sobre la valoración del ventrículo derecho. Si ya no hay más preguntas, ¿no? Entonces agradecemos a la audiencia por acompañarnos hasta esta hora. Agradecemos al doctor Moisés Vidal por su excelente exposición y los esperamos el próximo mes en una nueva actividad académica del capítulo de shock y monitoreo hemodinámico. Y también recordarles que en noviembre tenemos nuestro Congreso Panamericano Ibérico de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, ¿no? Y estamos con la presencia de ponentes de talla mundial, también lo que viene a ser el manejo de la parte cardiovascular y hemodinámica del paciente crítico. Nos estamos viendo en una siguiente charla. Mañana tenemos reunión del capítulo de Medicina Crítica de la Altitud, también un excelente ponente. Nos esperamos también el día de mañana. Muy buenas noches con todos. Gracias nuevamente, doctor Moisés Vidal, y a toda la audiencia.